Son las 9:10 de la mañana, debate especial, elecciones en los desayunos. Me acompañan, como les avanzaba, los directores de los periódicos gratuitos más importantes de España. 20 minutos que Metro y ADN. Todos ellos tienen ámbito estatal, un fenómeno relativamente reciente, el de la prensa gratuita, y que ha tenido un éxito arrollador, una gran aceptación, así lo demuestran las cifras de distribución y difusión de los periódicos que dirigen los señores y la señora que me acompañan esta mañana. Casi 8 millones de personas leen cada día la suma de los 4 periódicos de Arsenio Escolar, Ana Isabel, Carlos y Albert. Estamos en un debate electoral. Ellos, como les digo, tienen periódicos que leen muchos españoles. Son muchos los que se enteran, por tanto, de lo que pasa cada día gracias a esos medios. Tienen bien testado, por tanto, qué interesa y qué no a los ciudadanos. Hoy los vamos a conocer aquí y nos van a ayudar a saber, desde su punto de vista, cómo se presentan estas apasionantes elecciones generales del 9 de marzo. En primer lugar, la mayoría de las encuestas dicen que las elecciones están muy reñidas. Se habla de empate técnico, ligera ventaja del PSOE, empate técnico. ¿Quién va a ganar estas elecciones, Arsenio Escolar? Pues yo creo que más probablemente el PSOE, pero que va a depender sobre todo no de la participación, como está diciendo mucha gente, sino de la participación del electorado del PSOE. El PSOE tiene un electorado muy infiel, que no va siempre a votar. El PSOE, por ejemplo, en las 3 últimas citas electorales ha oscilado entre 7,3 millones de votos y 11 millones de votos. O sea, 4 millones de votos de diferencias entre, por ejemplo, el año 2000, 7,3, y 11 millones el 2004. Mientras que el PP tiene siempre, prácticamente, sea cual sea la participación, los mismos votantes, entre 9,7 y 10,3. Siempre. Con lo cual yo le auguro que el PP va a tener esos 10 millones de votantes y que el PSOE ganará solo si logra movilizar a los suyos. Ana Pereda, ¿quién lo tiene más fácil? ¿Quién lo tiene más difícil? Yo creo que los dos tienen opciones. La verdad que es un debate apasionante, son unas elecciones que al menos periodísticamente, yo creo que también en lo que está calando en la ciudadanía, nos van a dar muchas sorpresas. Desde luego venimos de una semana de temas estrella y creo que los dos tienen opciones. Es verdad que el voto tiene que decidir y que partimos además de una participación en las últimas elecciones de un 77%, un récord difícil de batir porque además partíamos del impacto psicológico que supuso el 11M. Incógnitas. Bueno, luego hablaremos de los últimos acontecimientos del PP. Se está hablando mucho del PP, del efecto Gallardón. Está por ver si eso se diluye y hay otros temas y otros protagonistas que lo hagan olvidar, pero yo parto de que los dos tienen opciones y eso las hace estas elecciones tan apasionantes. Carlos. Sí, yo creo que sí. Ahora hay un empate. Lo que pasa es que de aquí a las elecciones puede haber noticias, dos tipos de noticias. La noticia económica, que yo creo que es lo que puede modificar bastante las cosas. Noticias económicas como lo que están subiendo los productos básicos para los ciudadanos. El pan, la leche un 30%, luego cómo va a ir la vivienda. Y date Ya cuenta... vemos que hoy titulabas tú con lo de comer pan un lujo, ¿no? Sí, que en un año ha subido, la gente tiene que pagar 60 euros más, según publicábamos en Metro. Y pienso una cosa, el 9 de marzo todavía no tendremos las cifras de la inflación. Creo que vienen justo una semana después, lo cual puede ser bueno para el Partido Socialista. Pero quizás hay un indicador que se llama el indicador adelantado y puede ser malo. Entonces, yo creo que va a imperar muchísimo, salvo que haya un acontecimiento social como pasó en el 2004, pero la economía va a significar o puede variar el voto en las últimas semanas y puede hacer que gane un partido u otro. Pero en este momento yo creo que están bastante empatados. Albert, empate técnico o sorpresa que puedan dar los indecisos el día de las elecciones. Yo creo que hoy todos los españoles saben lo que van a votar y estoy convencido de que una gran mayoría va a votar. Ha sido una legislatura en la que la ciudadanía ha estado alejada de la bronca política, pero a la vez la ciudadanía ha visto que encima de la mesa hay polémicas muy importantes. Las dos Españas, dos visiones completamente de hacer crecer este país en lo social, en lo económico. Me da la sensación que todo el mundo va a querer votar. Ha sido una legislatura que realmente es el reflejo de lo que pasó en aquel 2004. Yo creo que va a ganar quien ha mirado más al 2008 que no hacia atrás. El PP ha mirado hacia atrás en esta legislatura demasiado. Ha perdido demasiado tiempo. Arsenio da unas cifras que son muy reales. El PP va a tener esos 10 millones de votos con toda seguridad, pero estoy convencido de que la España de la izquierda está también muy convencida de que son unas elecciones a las que hay que ir a votar.
Estoy convencido de que el PSOE gobernará las próximas elecciones. Puede pasar alguna cosa, no somos adivinos, yo no lo soy, pero mi percepción es que el PSOE va a ganar las próximas elecciones. Albert introduce un detalle interesante porque venimos de una legislatura muy crispada. Yo pensaba preguntaros ahora si el recuerdo de lo que ha pasado en la legislatura va a pesar en el ánimo del votante y si eso se podría traducir en mayor abstención. Tú apuestas por todo lo contrario. ¿Crees que eso va a activar la participación? Sí, yo creo que en este voto se decide qué España quieres. Y yo creo que cuando la decisión es tan importante, la gente está activada. Hay temor en el PSOE de que sus votantes no vayan a las urnas. Yo creo que van a ir. En cualquier caso, el mensaje del PSOE va en esa dirección, activar su voto. Y creo que en esta campaña vamos a ver esto. La España del PP es esta, la España del PSOE es esta. Elijan. Yo creo que la gente quiere elegir. Hay un tercer factor que es interesante ahí, es el tercer partido en votos de ámbito nacional, que es Izquierda Unida, que viene bajando en las tres últimas elecciones. Tuvo más de 2 millones de votos hace tres elecciones, tuvo 1,4 hace 2 elecciones y 1,3 en la siguiente. ¿Qué le va a pasar ahora? Yo creo que ese es otro factor también que puede influir mucho en el resultado, porque si recordáis, en las últimas semanas de campaña, siempre históricamente, el PSOE llama al voto útil, llama a llevarse sus votantes indecisos entre el PSOE y Izquierda Unida. Y ese puede ser otro de los factores. Ana, ¿tú crees que la crispación dejará a la gente en casa o la llevará a las urnas, como apunta Albert? Bueno, yo parto de que ha habido grandes debates nacionales, ha habido mucha crispación, es cierto, pero he echado de menos durante el año, y pienso que los candidatos que sepan conectar con estos nuevos temas también se pueden llevar el gato al agua, he echado de menos debates de temas que de verdad afectan al ciudadano, aparte, por supuesto, del modelo de España, el terrorismo, bueno, todos los temas que iremos abordando hoy, en cuanto a su vida diaria. Estos temas en los que además la prensa gratuita tratamos de conectar día a día. Los temas con los que habla pues con sus amigos, con su familia en el trabajo. Estamos hablando del tema de la inseguridad ciudadana. No se ha hablado demasiado, tanto la inseguridad de la calle como pues, las bandas organizadas. Estamos hablando efectivamente de los precios de los alimentos, que han subido casi un 10%, el transporte un 7%, la vivienda es cierto que se ha moderado la subida, tenemos ahora ya las últimas cifras de que ha crecido cerca del 5%, pero es que partimos de que se han triplicado el precio de los pisos en los últimos 8 años. Hablamos de la educación, con informes como el que salió hace unas semanas, PISA, que nos sitúa en el puesto 22 de 25 países desarrollados en comprensión de lectura. Hablamos de todos los problemas que ha habido de transporte. Es decir, que quizá en este año, porque ha habido temas graves y muy importantes, como el terrorismo, pero se ha descuidado en el debate político este tipo de cuestiones que a mí me gustaría que en el debate electoral se aborden y creo que pueden mover también mucho al ciudadano a votar. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que además, a ver, yo tengo la impresión de que hay dos niveles, es decir, ese debate, la crispación entre los políticos, por ejemplo, acordemos todo lo que hubo en torno al Estatuto de Cataluña, y los primeros en darle la espalda fueron los catalanes, que no les importaba. Entonces, si tú le preguntas a un catalán, oye, ¿qué es lo que te preocupa? Te dirá, pues mira, el transporte, es que no llego en tren, es que me han metido en autobuses, es que tengo un problema con el metro, es que se hunden las estaciones, es que tenemos problemas de llegar a fin de mes, y eso yo creo que lo puedes extender al resto de España, con lo cual hay dos niveles. Ese que dice Ana, que es la preocupación de los ciudadanos, en la cual los gratuitos siempre estamos hablando mucho de ellos. Para nosotros una portada puede ser, tanto en metro, en 20 minutos, en qué va en ADN, pues el precio del pan, el precio de la leche, y mientras ves que otros medios pues estaban hablando de la crispación, la memoria histórica, pues los pactos. No, a la gente ahora lo que le preocupa es, oye, hace un año yo podía llegar mejor a fin de mes, pero es que han subido los tipos de interés, me están quitando 100 euros al mes, están subiendo los productos básicos, y eso es lo que yo echo de menos también de los políticos. Por favor, hablen de lo que le interesa a la gente, que eso es el debate en cada casa. Y es muy fácil, si te metes ahora en un taxi, cualquier taxista de España te va a hablar. Pues mira, tengo un problema, llevo media hora dando vueltas, nadie quiere coger taxis, y luego entras a una tienda de una pequeña empresa, una tienda, y te dicen, pues mira, es que hemos rebajado un 50, un 60, un 70% y no están entrando los clientes. Y yo creo que ese debate se ha olvidado mucho por parte de los políticos. Les veo con ganas a los invitados esta mañana de los desayunos de entrar en el tema de la economía, en el tema de los asuntos sociales. Llegaremos a ello, pero de momento, en esta semana política, hay un asunto que ha dominado el debate político. ¿Cómo juegan los nombres
en una candidatura a la hora de que el elector se decida a votar a alguien. ¿Qué le suma Solbes a Zapatero en su lista por Madrid? ¿Qué le suma Pizarro a Rajoy? ¿Resta algo la ausencia de Gallardón? Efectivamente, es una semana en que precisamente estos días se está hablando más de Gallardón fuera de las listas que dentro. Pero los nombres propios en esta campaña juegan un papel, además, añadido por la fuerza que está teniendo los nuevos medios de comunicación, bueno, los gratuitos, como has dicho, que han sumado 8 millones de lectores, que hace 4 años pues ese fenómeno era mucho más reducido, pero además Internet. O sea, los foros de Internet están animando muchísimo el debate y, bueno, no llegamos a los niveles que están adquiriendo el debate en Internet en las primarias de Estados Unidos, pero está dando mucho juego. Ahí vamos. La verdad que la semana ha sido apasionante. El lunes presenta a Rajoy como candidato estrella, bueno, como su mano derecha estrella y con mucho que decir en el tema económico a Manuel Pizarro. Pero apenas nos da tiempo a hacer la valoración porque el martes se produce esa reunión tan tensa entre Rajoy, Gallardón, Esperanza y bueno, con la presencia de Acebes. Al día siguiente se conoce, y además Gallardón lo comenta en público, que está barajando dejar la política. Efectivamente, es apasionante. Sobre nombres propios. Empezando en este orden, Manuel Pizarro es la gran apuesta de Rajoy. Es un hombre preparado, es un hombre inteligente, no muy conocido todavía por digamos, el conjunto de la población. Perdona, ¿no crees que a mí Sí. me preocupa eso, No que sea tan poco conocido? Bueno, vamos a ver el juego que da, porque también en su momento, acordaros que grandes candidatos que han llegado a la presidencia eran poco conocidos, pues quizá no en un periodo tan corto, pero unos meses antes eran poco conocidos. Pizarro tiene una ventaja, bueno, aparte que sí demostró cierto manejo mediático, en el buen sentido de la palabra, en su defensa de la OPA de Endesa cuando presidía esta compañía frente a Gas Natural. Me acuerdo aquella imagen con la Constitución en la mano defendiendo los intereses y además diciendo cosas, bueno, pues que si las escuchabas tenían su sentido. Se encuentra con una economía que Solbes ha administrado bien, aunque Solbes ha hecho más bien una política continuista de la herencia económica que dejó el PP, que dibujó Rato, pero que en las últimas semanas se ha deteriorado. Estamos hablando de que el último dato de inflación del 4,2 es el peor en 12 años. Estamos hablando de que el paro ha crecido un 5,2% en el último año y que los nuevos contratos han caído un 42%. Estamos hablando, por supuesto, de la subida de los precios y de la caída de más de 10 puntos del índice de confianza del consumidor. Vamos a ver si este debate económico se puede calar de verdad como decíamos antes, a un lenguaje que la gente haga suyo. Pero los nombres propios juegan algo en ese contexto. Pues mira, yo personalmente pienso que las elecciones las ganan las personas y las ideas, pero que es verdad que el tirón de una persona es fundamental para ganar las elecciones. Y ahora mismo está por ver, como decía antes, el impacto de la decisión de Rajoy sobre Gallardón, si esto erosiona el PP o se diluye y son capaces de surgir otros debates o de lucir la nueva estrella por la que han apostado, que es Pizarro, ¿no? ¿En serio? Yo creo que los nombres propios sí pesan. Y que pesan no solo las presencias, pesan las ausencias. O sea, la ausencia de Gallardón y cómo se ha hecho va a pesar. Va a pesar porque, como se ha sabido, cómo se ha hecho, se ha sabido que Rajoy estaba dispuesto a que fuera y que solo a última hora Esperanza Aguirre consiguió que no fuera. Eso le ha minado la autoridad a Rajoy de una manera fundamental y le ha dado una baza al PSOE que yo creo que la va a explotar a muerte. Va a decir que como alguien que no es capaz de gobernar su casa, puede gobernar su casa, su partido, puede gobernar el país, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que todo lo que hemos ido publicando en los medios, 20 minutos también, en los últimos días de cómo fue la crisis antes de ayer, pues deja en muy mal lugar a los tres protagonistas, es decir, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, pensando más en su futuro personal político que en lo que tienen que hacer, que es administrar uno la Comunidad de Madrid y otro el Ayuntamiento de Madrid. Y Rajoy pensando también cómo se defendía de estas dentelladas de dos presuntos o posibles sucesores. Creo que ahí se le ha abierto una vía de agua importante al Partido Popular en sus expectativas de voto. Y acabo, Pepa. Al mismo tiempo, la presencia de Pizarro yo creo que no es alguien excesivamente conocido como para que tenga un tirón electoral, y creo que además es alguien que está acreditado que es un buen gestor de empresas privadas,
que ha sabido multiplicar por 2 el precio de su compañía desde que la oparon hasta que la vendieron, pero no está acreditado en absoluto sus habilidades como gestor público. Enseguida te doy la palabra, Carlos, enseguida te doy la palabra a Albert. Vamos a escuchar qué han dicho los protagonistas en las últimas horas, qué han dicho los dirigentes del Partido Popular sobre esto. Yo creo que para los ciudadanos de Madrid, que los han elegido hace unos meses, para mí y para el Partido Popular, he tomado la mejor de las decisiones posibles, la mejor. Es decir, esa es mi opinión y naturalmente otros pues pueden pensar de manera diferente y hasta ahí podíamos llegar. ¿Por qué en este caso sí y en el caso de los 6 candidatos, 6 alcaldes que son cabeza de lista no? Como usted muy bien ha dicho, respondiendo a su propia pregunta, se trata de 6 alcaldes que son cabeza de lista. El cabeza de lista de Madrid soy yo. Nos podría costar al Gobierno el que todo el mundo estuviese pensando en sus cuestiones de colocarse aquí o allí, más que en el ánimo electoral, pero yo creo que es una cosa coyuntural y pasajera. Siempre se pueden hacer mejor, es evidente, en este caso y en todos. Pero yo me gustaría decirle una cosa. No sé si esto es lo habitual en todos los procesos electorales, pero yo que llevo vivido muchos, pues siempre están acompañados de este tipo de polémicas. Ante esas 2 posibilidades, pues Mariano Rajoy ha tomado la que él ha querido conveniente y que coincide con la de Esperanza Aguirre. Nadie dice que la tome porque sea Esperanza Aguirre la que lo pide. Él sabrá. Bueno, eso es lo que han dicho en las últimas horas. Carlos Salas, ¿una crisis pasajera o algo con mayor calado? Mira, lo que yo no creo es una cosa que salió hoy en un diario nacional de un analista que decía que ahora el PP ha apostado por los neocons y la extrema derecha. No, lo que ha hecho es evitar que un candidato, un posible candidato que conectaba con una enorme capa de la población de centro y de izquierda, pues lo tengan como una baza electoral. Y yo creo que es desaprovechar una oportunidad. Y sobre Manuel Pizarro, que seguimos hablando de personajes, yo creo que va a pasar peor que con Miguel Sebastián. Miguel Sebastián lo presentaron en enero y las elecciones eran en mayo y la gente no lo conocía. Él iba por la calle y tú preguntabas, ¿quién es Miguel Sebastián? Y si ahora vas Carabanchel, hoy que va a estar Pizarro en Carabanchel, y preguntas en Carabanchel, ¿quién es Manuel Pizarro? Te dirán, el tataranieto del conquistador de América. Entonces, yo creo que eso es muy arriesgado. En segundo lugar, la ventaja de Pizarro es que tiene encanto personal. Es decir, parece que es un hombre que, como decís en televisión, enamora a la cámara y sabe llevarse muy bien en este tipo de cosas. Y luego, el problema que tiene él es en Cataluña. Él se opuso a una OPA de una compañía basada en Cataluña y pacta con una compañía alemana y luego con una italiana, y entonces este señor va a hablar de campeones nacionales, de crear una España económica, empresas fuertes, cuando se opuso a que una empresa española, catalana, comprase Endesa. Entonces eso es lo que él tiene que explicar ahora al electorado de Cataluña. Albert. Bueno, Carlos ha dicho algo muy interesante al final, no lo voy a repetir, pero es un punto de vista que realmente hay que matizarlo y verlo, y es escucharlo y tenerlo en cuenta. Has dicho lo de los nombres propios. No puedo entender cómo esta crisis de Esperanza Aguirre y Gallardón haya desembocado en este desenlace a tan pocos días de empezar la campaña electoral. Yo ahí sí que veo que es un error estratégico del equipo que está asesorando a Rajoy y del propio Rajoy. Todos son perdedores. Gallardón, en cualquier caso, que es una de las personas que yo considero más sólidas desde el punto de vista político en este país, me ha sorprendido, porque ha hecho como una pataleta que realmente es impropia de una persona que recibe un mazazo. Yo creo que se ha expuesto demasiado, creo que ha sido un error. Y vuelve a ser un error hoy, porque has dicho antes de empezar el programa que en el meeting del PP hoy en Carabanchel, Esperanza va a aparecer. Vuelven a cometer un error de estrategia electoral. Es la presidenta del Partido de Sí, Madrid. pero no es el día a lo mejor en el que ella debería aparecer, porque hoy volverán con su aparición a buscar el titular de la crisis de Gallardón. O sea, me da la sensación de que no se han dado cuenta que esta crisis que ellos mismos han hecho estallar en el momento inadecuado se va a prolongar tantos días como la oposición pueda y tantos días como ellos permitan. O sea, que realmente yo lo valoro en clave electoral. En cuanto no solo eso, perdona, Albert, el propio Gallardón la está alargando la crisis porque no ha tomado una decisión. Él mismo se ha convertido, nosotros titulábamos ayer, Gallardón se nombra alcalde interino. Se ha nombrado alcalde interino. Mientras sea interino, porque él mismo ha dicho que no sabe si sigue, él está prolongando la crisis. Es una crisis inexplicable,
Pero va a clarísimamente. seguir. O sea, mucha gente, incluso del partido, dice, no, pues está enfadado, pero seguramente seguirá. Es que, ¿qué va a hacer? O sea, es un hombre de raza política, le encanta la política, muy ambicioso desde el punto de vista Ahora ha político. cometido un error. ¿Por qué no? Y solo un último comentario sobre Pizarro. El presidente Pujol comentaba hace unos meses que España había tenido suerte porque en todos estos 30 años las personas que habían estado al control de la cartera de Economía había sido gente de muchísimo nivel. Recordaba a Boyer, recordaba a Solchaga, recordaba, como no, a Rato, que fue un ministro de Economía excepcional, y en estos momentos a Solbes. Realmente Pizarro tendrá muchos problemas, tanto en el gobierno como en la oposición, para demostrar que está en esa liga, en esa división. Y ese va a ser su gran reto. Vuelvo a decir, tanto esté en el gobierno como esté en la oposición. Se va a enfrentar a una de las figuras económicas más relevantes que ha tenido España en los últimos años, que es el señor Solbes. Sí, Ana, cuando quieras. Sí, abundando en Pizarro, es cierto, y yo lo he comentado al principio, que no es suficientemente conocido por el conjunto de la ciudadanía. Y es verdad que no ha estado en la política como tal, sí ha estado en la política entre bambalinas, sí ha sido inspirador de nombramientos importantes, como cuando gobernaba el PP, como el nombramiento del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Y abundando en lo que estamos diciendo, es verdad, en cuanto a la crisis que ha surgido al hilo de la decisión de Rajoy sobre Gallardón y sobre Esperanza, y de Esperanza no estamos hablando mucho, pero al final ha sido su órdago el que ha desencadenado todo, que el propio Zaplana, como portavoz, ha dicho que estas cosas se pueden hacer mejor. Yo creo que al final Esperanza, según algunos hábilmente, según otros, bueno, a lo mejor de una forma muy fuerte, ha lanzado un órdago y lo ha ganado. Y eso, ¿qué efecto va a tener en los protagonistas del PP en los próximos meses? ¿Qué va a pasar en las elecciones? Son las 9:32, lo apuntaba Albert, lo decíamos al principio. Ángela Acebes, Manuel Pizarro y Esperanza Aguirre comparten acto electoral esta mañana. Dentro de unos minutos se referirá a la crisis la presidenta madrileña en el salón de bodas donde se celebra ese acto en el barrio madrileño de Carabanchel. Está Ana Jiménez. Buenos días. ¿Qué ambiente hay ya, Ana? Muy buenos días. Pues imaginaros qué ambiente hay aquí. Son muchísimos los medios de comunicación que se han acreditado y hay muchísima expectación. Como podéis ver, ya en el salón han venido exministros, el exalcalde de Madrid, algunos diputados nacionales. Todos quieren escuchar la primera intervención política de Manuel Pizarro, el expresidente de Endesa. Hoy debuta, hoy va a ser su primer día de trabajo como político. Ayer ya le escuchamos junto a Mariano Rajoy decir que él viene a sudar la camiseta, a dar la cara y a trabajar sobre todo con Mariano Rajoy, pero siempre detrás de Mariano Rajoy. Están a punto de llegar. Ángel Acebes, el secretario general del Partido Popular, va a ser el encargado de presentar a Manuel Pizarro. También va a venir acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. No sabemos si será entonces cuando la escuchemos por primera vez referirse al asunto Aguirre-Gallardón. Gracias, Ana. Nos quedamos muy pendientes de lo que ocurra en ese acto electoral del Partido Popular en Carabanchel. Vosotros que testáis la vida cotidiana, se ha dicho reiteradamente en la primera parte del debate, el bolsillo preocupa siempre a los ciudadanos, eso no es nuevo, preocupa siempre. Pero por eso se lo damos gratis nosotros. Ahora dice, el periódico. Ahora dicen los sondeos que un poco más. Hay desaceleración, pero ¿se nota tanto en el bolsillo, tanto como reflejan las encuestas? ¿Hay un efecto de contagio psicológico, como apuntan algunos sectores? ¿Eso es real, Ana? Se nota muchísimo. Nosotros hacemos con bastante frecuencia, sobre todo en los últimos meses, encuestas, bueno, quizá espontáneas, pero que pulsan muy directamente el sentir de las familias. Y os pongo un ejemplo. Hemos ido hace poco a algunos bares y restaurantes y nos han llegado a decir que se nota mucho. Llegamos a titular que la subida de precios elimina la penúltima copa. Algunos restaurantes decían que estaban abriendo como 6 días a la semana y ahora para abrir 4 ya tienen que esforzarse. Ha bajado el consumo de cañas y de salir, y detrás de esto ¿qué hay? Que la gente se queda más en casa a cenar, que empieza a posponer el cambio de coche, que ajusta el presupuesto familiar y efectivamente se retrotrae. Me han llegado también datos de algunas grandes superficies de electrónica de consumo, cómo están notando ya en los últimos meses una bajada de 2 dígitos de sus ventas, y además ya empezaba desde el año pasado por la subida de las hipotecas. Carlos, te doy la palabra enseguida, pero vamos a escuchar lo que dijo aquí en este programa ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando le preguntábamos precisamente por esto. ¿Hay crisis? ¿No hay crisis?
Pues yo creo que no hay una situación de crisis económica en España, sin perjuicio de que evidentemente hay problemas que están ahí encima de la mesa, de los que no solo hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse. Y el Gobierno se ha ocupado y se va a ocupar. Y el Gobierno reconoce y conoce los problemas que tienen los ciudadanos, muchos ciudadanos, que ha habido una subida de los precios, que tenemos ahí un tema de inflación que viene determinado por una situación internacional. Y hemos actuado y vamos a seguir actuando. Hay problemas, pero no hay crisis, dijo la vicepresidenta. ¿Tú qué crees, Carlos? No, yo estoy de acuerdo. O sea, no hay una crisis. O sea, crisis era en el año 82, crisis fue en el 91, 92, que ahí sí se vio una crisis. Yo ahora creo que hay una situación, que en parte lo has dicho tú. Es verdad que se ha notado que la economía no está tan bien como hacía un año, y la gente se da cuenta y está posponiendo algunos gastos, pero todavía el nivel de desempleo no es alarmante. La inflación de aquí al primer trimestre sí es verdad que va a subir, con lo cual si alguien nos está viendo les diría, sí, todavía los precios van a subir. Pero lo que hay es esa desaceleración, y lo que está preocupando mucho tanto al gobierno como a los empresarios es, oiga, no vamos a hablar tanto de crisis porque lo que podemos hacer es aumentar la crisis por el efecto psicológico y que la gente diga, oye, que esto está muy mal. Las cosas no están tan mal. Es más, podemos tener muy buenas noticias a partir del segundo trimestre, que es la inflación va a bajar bastante. Los pisos, ayer nos estaban diciendo, han bajado. El precio está creciendo muy lentamente, con lo cual para los jóvenes que vayan a comprar vivienda es una buena noticia. Pero eso puede llevar aparejado una crisis en el sector de la construcción que es muy importante todavía para este país. Eso sí, pero ¿sabes lo que los mecanismos hace 20 años para amortiguar eran muy malos, y cada vez los mecanismos son mejores? ¿Qué se encuentra ahora la gente? Abre un periódico y mira las ofertas que tienes. Tienes unas ofertas para comprar un coche en 7 años. Hoy los periódicos estamos diciendo que hay un banco, el Banco Santander concretamente, que está ofreciendo un crédito magnífico, o sea, muy barato, con lo cual los empresarios no son tontos y dicen, bueno, vamos a facilitar. ¿Para qué? Para que la máquina siga moviéndose, porque eso significa más tranquilidad. Con lo cual, yo no digo que estemos muy bien, pero que tampoco vayamos a crear aquí, y de hecho hoy en la portada nosotros decimos a la gente, sonría. Y es verdad, eso tiene un efecto positivo, como hacen los médicos con muchos pacientes que tienen una dolencia, que si tú lo acaricias y le hablas de felicidad, ese paciente puede mejorar. Pues lo mismo creo que deberíamos de hacer todos con la economía, no ser tan catastrofistas. O sea, que tú crees que lo que recogen los sondeos, esa preocupación ciudadana, tiene que ver más con la percepción económica que con la realidad de sus datos. No, hay una realidad, porque te ha subido el pan, la leche y tal, pero hay muchos mecanismos, porque ahora ¿qué haces cuando te sube un producto? Tienes muchos sucedáneos, tienes marcas blancas. ¿Y qué hacen las empresas? Te hacen unas ofertas. Vete ahora por cualquier tienda, supermercado, verás que también tienes otras ofertas. Es decir, la gente puede cambiar y hay mecanismos para que tú poco a poco pues te puedas adaptar. Ahora, eso sí, yo creo que las cosas no están como hace un año. Yo ahora no diría, es magnífico, vamos muy bien. Pero también le diría a la gente, sí, pero no sean muy catastrofistas, porque esto puede ser peor para todos. Tu análisis, Albert. Bueno, yo estoy muy en la línea de Carlos. Estamos en una recesión, pero no en una crisis. Yo diría que eso es así. Lo que pasa es que es difícil explicarle a los ciudadanos que España es uno de los 10 países más ricos del mundo, que en renta per cápita hemos crecido más que Italia, que el propio presidente dice que en esta legislatura, si consigue revalidar la presidencia, quiere que España consiga una renta per cápita mayor que la de los franceses, y al parecer, si lo dice, es que está convencido de que puede hacerlo. Pero la realidad de la gente que escucha esto es que realmente no llega hasta final de mes. O sea, hay una gran diferencia, que yo no soy un experto en economía, pero no acabo de entender cómo se puede explicar que el país en las cifras macro está muy bien, uno de los 10 países más ricos del mundo, que los datos de inflación, como decía Carlos, son positivos, todo va a una dirección muy positiva en lo macro, pero es verdad que en la microeconomía el dinero en el bolsillo a la gente le escasea. Y es una tontería plantearlo a veces, no para mí, el hecho de que, y Solbes tenía razón, de que la transformación de la moneda nos ha afectado en mucho. No acabamos de entender, y en eso le doy la razón al vicepresidente del gobierno, de entender el valor del euro. Creo que hay un despilfarro enorme en la moneda fraccionaria, en los redondeos de los comercios, en los productos básicos, y eso ha afectado mucho a la gente. Y estoy con Carlos de que hay que fomentar la idea de que estamos en una recesión, estamos en un momento económico en el que hay que tener calma y no transmitir la idea de que hay una gran crisis, porque a pesar de que hay familias que las están pasando mal,
crisis, creo que nadie se atreve a decir con números que existen. Enseguida, Ana, Arsenio. Yo creo que hay algunos indicios preocupantes. No hay una crisis económica, estamos creciendo muy por encima de lo que crece nuestra zona económica, que es el euro. Pero sí es verdad que hay, sobre todo en la economía de las familias, ¿no?, algunos indicios pues enormemente preocupantes desde los precios. Yo tengo la impresión de que el IPC no refleja la realidad de los precios, que el impacto de los precios en la gente es muy superior a lo que dicen las estadísticas, que el efecto del euro ha sido demoledor, que en muchísimas cosas que nos ponemos a pensar cuánto costaban el día 31 de diciembre antes del 2002, antes del euro, y cuánto cuestan ahora. Y es una barbaridad lo que ha subido, y que eso no está en las encuestas. Dicho eso, creo también que no hacemos nada bueno por la economía, ni los medios, ni los políticos, si alarmamos con estas historias de la crisis. La economía funciona, entre otras cosas, por factores emocionales. Si los ciudadanos tenemos la sensación de que vienen mal dadas, consumimos menos. Si consumimos menos, las empresas gastan menos, venden menos. Si las empresas venden menos, emplean menos gente. Y acaba pasando, acaba llegando la crisis. O sea, tú hablas de la autoprofecía, ¿no? La autoprofecía que se cumple, exactamente. Quería hablar Ana, sí, adelante. No hay recesión, estamos creciendo, pero hay una fuerte desaceleración que obligó al gobierno a rebajar en un periodo muy corto las previsiones de crecimiento para este año del 3,3 al 3,1, de que hay gabinetes de análisis que lo sitúan en el 2,8, incluso el prestigioso semanario de Economist ya nos ha puesto un crecimiento del 2,4. Que no acierta casi. Es un punto más que la zona euro. Pero añado, las crisis económicas, como sabéis, tienen un componente internacional muy importante. Está por ver si Estados Unidos entra en recesión o no. Si cruzamos los ciclos, vemos que lo que pasa en Estados Unidos suele llegar aquí como al año siguiente. Y luego, respecto a un elemento que decía Carlos, que es cierto que hay muchas facilidades ahora de crédito, pero fíjate que yo me acuerdo de lo que pasó en los 80, que el crédito se desbocó, el consumo estaba desbocado y los tipos de interés superaban el 15%. O sea, en la segunda mitad de los 80. Que a veces en el consumo es más la sensación de que las cosas van a mejor o a peor, y lo que puede mitigar las facilidades del crédito, yo creo que es un factor pues que está ahí pero reducido. En eso un apunte de un segundo. Sí. Es muy interesante lo que ha pasado esta noche en Estados Unidos con el presidente de la Reserva Federal. Es decir, si el sistema económico norteamericano, estadounidense, mete mecanismos fiscales y de bajada de tipos, eso va a ser muy bueno para la economía europea y para nosotros. Que lo van a hacer aquí el programa, estoy seguro que cualquiera de los partidos, y ya lo están anunciando, gana las elecciones y de aquí a 3 o 4 meses tiene que aprobar una serie de medidas para que dar confianza, meter dinero en el sistema, tranquilizar y dar confianza. ¿Qué es lo que no hizo afortunadamente el PSOE cuando llega en el 2004? Como dice Ana, ¿qué hizo? Oye, ¿para qué? Si el tren va bien, tiene una velocidad estupenda, pues oye, sigamos. Fueron muy prácticos y Solbes dio esa garantía y afortunadamente, en contra de los que muchos pronosticaban que esto va a ser un desastre y tal, la economía fue estupendamente bien, se construyó muy bien durante la etapa del PP y el PSOE la siguió construyendo. El problema es que ahora ya, este año de aquí a junio hay que tomar unas medidas bastante serias. Son las 9:43 de la mañana. Hemos hablado del pronóstico general, hemos hablado de los nombres, hemos hablado de la economía que ha entrado en el debate electoral en los ultimísimos meses.